y va a empezar a subir, fíjense, 1,7, bueno, allí está 1,4, 1,5, 1,6. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de El Mundo de la Electrónica. Bueno, como pueden ver, aquí tengo varias pilas o baterías recargables y la idea de hoy es recargar estas baterías, pero utilizando un cargador de celular como este. Entonces, como ustedes saben, estos cargadores de celular se conectan acá con un cable USB de esta forma, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros podemos cargar una batería de estas con un cargador de celular? Fíjense, esta batería es de 3,7 voltios y estas baterías son de 1,5 voltios algunas y otras de 1,2 voltios. Entonces, ¿cuánto voltaje nos entrega un cargador de celular? Entonces lo podemos medir, pero para eso necesitamos un cable USB que debemos abrirlo y ubicar los cables rojo y negro, que son los cables de alimentación. Entonces, fíjense, si nosotros conectamos aquí, vamos a correr esto un poco para acá y conectamos acá, vamos a medir qué voltaje nos entrega el cargador de celular. Entonces colocamos el multímetro en voltaje de corriente continua y simplemente, bueno, vamos a energizar y vamos a ver qué voltaje nos entrega este cargador. Fíjense que allí dice 5,12 o 5,13 voltios. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a cargar, por ejemplo, esta pila o batería de 3,7 si esto nos entrega es 5 voltios? Entonces, para este caso, nosotros vamos a requerir un diodo que puede ser 1N4007, 1N4004 o 1N4006. ¿Y qué vamos a hacer con este diodo? Bueno, fíjense cómo vamos a hacer. Como ustedes saben, los diodos tienen un cátodo y un ánodo. En este caso, este lado de acá es el cátodo y este lado de acá es el ánodo. El cátodo es la parte donde está como una rayita blanca, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a conectar este diodo en la parte del ánodo con el cable rojo o el positivo. Entonces vamos a hacerlo de esta forma, así. Ok. Entonces, ahora, fíjense lo siguiente. Vamos a medir el voltaje que tiene esta pila o batería. Entonces, vamos a colocar el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Bueno, aquí me dice que tiene 3,8 porque esta pila o batería está cargada, pero de todas formas, observen cómo igualmente funciona este cargador. Lo que nosotros vamos a hacer es conectar una pinza de cocodrilo roja. Vamos a conectarla de la siguiente manera. Desde el cátodo del diodo que nos quedó acá, vamos a conectar con el positivo. Y desde este negativo de acá, vamos a conectar con el negativo de acá. Ok, vamos a colocarle también otras pinzas de cocodrilo al multímetro para medir al momento que se está cargando, para verificar si está funcionando el cargador. Entonces coloquemos el negativo acá y el positivo vamos a conectarlo por este lado. Ok, ahí tenemos 3,841. Vamos a encender acá nuestro cargador a ver qué pasa. Fíjense cómo ahora pasó a 3,9. Si se pueden dar cuenta, ya va por 4. Si se pueden dar cuenta, le estamos inyectando corriente a esta pila o batería. A través de este diodo, nosotros le estamos inyectando corriente a esta pila o batería y allí pues va a terminar de cargarse lo poco que le faltaba cargar, porque como les digo, ya estaba casi al 100%. Entonces, esto que hemos hecho nosotros, esto aquí de forma improvisada, pues es un cargador de baterías de 3,7. Entonces, el esquema de esto es muy fácil, muy simple y se lo voy a colocar aquí para que usted lo tenga. Entonces, apaguemos esto
para mostrarle el esquema o el diagrama. Realmente este esquema es bastante simple. Aquí vamos a dibujar el cargador de baterías. Vamos a dibujarlo de esta forma. Y aquí tenemos donde se enchufa. De acá sale el cable que es USB. Entonces el cable viene por acá, ¿verdad? Que es este cable negro. Y de este cable de aquí del medio salen dos cables. En verdad salen cuatro, pero ustedes van a identificar los que son de alimentación. Un cable es el rojo y otro cable es el negro, o el positivo y el negativo. Entonces, por este lado de acá vamos a tener la batería. Vamos a hacer el símbolo de la batería de esta manera. Entonces, el negativo de la batería va directamente al cable negro que sale de acá del cargador. Pero en el positivo vamos a colocar un diodo de esta forma. Este es el ánodo del diodo y este es el cátodo. Y de acá, simple y llanamente lo conectamos con el positivo de la batería. La batería tiene acá positivo y aquí negativo. Y eso es todo el esquema que nosotros acabamos de hacer. Entonces, como pueden ver, es un esquema muy simple, muy básico. Solamente basándonos en este diodo, nosotros logramos cargar esta batería. Esta batería es de 3,7 voltios. Y este cargador me entrega aquí 5 voltios. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para cargar la batería? Al colocar este diodo tiene una caída de aproximadamente 0,5 voltios. Entonces aquí vamos a tener 4,5 y ese es un voltaje aceptable para inyectarle corriente a la pila o batería. Recuerden que las pilas o baterías internamente también tienen una resistencia y por eso es que podemos colocar aquí un voltaje mayor que este y no pasa nada, simplemente va a empezar a cargarse. Entonces, bueno, este es el esquema de este cargador improvisado, digamos así, un cargador muy básico, pero que les puede servir a ustedes. Entonces, vamos a pasar ahora a otro caso. Entonces, ya saben cómo cargar una pila o batería de 3,7 con un cargador de celular como este. Ok, ahora pasemos a estas otras pilas o baterías. Si las queremos cargar con este cargador de celular, una opción sería colocar 3 de estas en serie. Si nosotros colocamos 3 pilas o baterías de estas en serie, podríamos cargarla directamente. O sea, simple y llanamente conectamos acá, conectamos el negativo con el negativo y el positivo con el positivo y ya estaríamos cargando esa batería. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen es un portapilas de 2 pilas, entonces observen lo que deberían hacer. Vamos a colocar acá estas 2 pilas o baterías de esta forma. Aquí, en teoría, tendríamos 3 voltios o cercano a 3 voltios. Entonces aquí nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Cómo podríamos cargar estas 2 pilas o baterías con este cargador? Entonces la forma de hacerlo es parecida a la anterior. Aquí tenemos 2 diodos ahora de 1N4007, 1N4006 o 1N4004. Cualquiera de esos puede servir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es que vamos a unir un diodo con el otro, pero en serie también. El cátodo del primero va con el ánodo del segundo. ¿Y cómo lo vamos a unir? Bueno, yo lo voy a unir acá de esta forma. Ahora que está así, igualmente aquí tenemos el ánodo de este y este termina por acá con el cátodo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algo parecido al anterior. Vamos a unir el ánodo de acá con el positivo que viene del cargador. Entonces, vamos a hacerlo acá de esta manera, así. Ok, entonces aquí volvemos a hacer algo parecido al caso anterior y vamos a enchufar esto acá en el toma y vamos a unir el negro, el cable negro que viene del cargador, vamos a unirlo con el cable negro que va de el portabatería. Recuerden que estas baterías están en serie. Y acá el cátodo viene con el positivo.
Ok. Y ahora podemos encender esto. Pero antes de encender, vamos a colocar el multímetro de nuevo acá en voltaje. Y vamos a monitorear estas baterías. Entonces coloquemos acá el positivo, que es el que va directo aquí a la batería. Entonces allí me dice que hay 2,57. Obviamente esas baterías están ya un poco más descargadas. Entonces, ¿qué pasará cuando yo encienda acá el cargador? Cuando yo energice el cargador. Fíjense. Pasó inmediatamente a 3 voltios y si se fijan, sigue subiendo. ¿Y por qué está pasando esto? Porque estamos cargando estas baterías que son recargables y esta es una forma de hacerlo. Esta es una forma de cargar estas baterías. En realidad le estamos inyectando corriente a estas baterías a través de estos diodos. Generalmente estos diodos podrían de repente calentarse un poco y si los diodos se calientan mucho, entonces vamos a apagar aquí para decirle una opción, porque en algunos casos la corriente que circula inicialmente es un poco alta y los diodos se pueden calentar. Ustedes lo podrían notar. Entonces, si les pasa ese caso, aquí les tengo la solución. Aquí tengo otros diodos que son, vamos a ver si se puede ver, 1N5408. Entonces, buscamos dos diodos de estos, los unimos de la misma forma en un extremo del cátodo con el ánodo del otro. Vamos a unir de esta forma. Vamos a hacerlo con este alicate para que me quede bien unido allí. Ok, también lo podrían soldar, obviamente, pero en este caso, como yo estoy haciendo una demostración, lo hago así. Entonces, vamos a desconectar acá y desconectemos esto. Entonces, como se pueden dar cuenta, estos diodos son mucho más pequeños que este. Estos diodos aguantan mucho más corriente. Entonces, vamos a colocar acá otra vez el positivo de esta forma. Y coloquemos otra vez acá en el cátodo todo esto. Ustedes van a ver que esto no va a cambiar mucho porque los diodos prácticamente tienen la misma caída de voltaje. Ok, entonces volvemos a encender esto. Va a pasar lo mismo con la diferencia que los diodos no se van a calentar tanto, o si se calientan no hay problema porque no se van a dañar, porque son diodos que soportan mucho más corriente. Entonces, bueno, esta es la solución para recargar dos pilas o baterías de estas de 1,5 voltios en serie. Con esto ustedes la van a cargar perfectamente. Como se pueden dar cuenta, aquí va aumentando en la medida que pasa el tiempo. Eso quiere decir que la va a estar cargando. Entonces, si ustedes quieren ver también el diagrama de este caso, que es prácticamente igual al anterior, solamente que agregamos un diodo, entonces, para que lo tengan allí, vamos a dejarle este diagrama también a ustedes. Entonces, apagamos acá. Entonces, como en el caso anterior, tenemos aquí el cargador. Aquí tenemos el enchufe. Aquí tenemos la parte esa de el cable USB. Y por aquí viene otro cable. Y de aquí sale el rojo y el negro. Ok. Este es el cable rojo, el positivo, y el negro, el negativo. Aquí tenemos ya dos baterías puestas en serie. Aquí tenemos dos baterías colocadas en serie de esta forma. Cada una de estas baterías es de 1,5 voltios y esta es de 1,5 voltios. Sumadas me dan 3 voltios en total. Ok. Este de acá es el positivo y este es el negativo. Entonces el negativo va a ir directo con este cable que es el cable negro. Y este de arriba es el cable rojo. Ok, y del cable rojo nos venimos para acá. ¿Y qué vamos a tener acá? Dos diodos en serie. De la salida de estos diodos del cátodo, vamos aquí al positivo. Entonces, ¿por qué se colocaron dos diodos? Muy simple. Porque un diodo más o menos va a tener una caída de 0,5 y el otro diodo va a tener una caída de 0,5. Sumados me dan una caída total de 1 voltio. Entonces, es como que le inyectamos 4 voltios a dos baterías que nos deberían dar 3 voltios y con eso la estaríamos cargando.
Para cargar este tipo de baterías, una opción es colocar un voltaje que esté por encima de su valor nominal. En este caso estaría 1 voltio por encima. Y listo, de esa manera nosotros estamos haciendo un cargador improvisado para baterías de este tipo, que son baterías bastante usadas en la actualidad y que obviamente se descargan con el tiempo. Entonces, bueno, ese es todo el diagrama para este caso. Ahora pasemos a un último caso. Bueno, ahora vamos con este otro caso. Supongamos que ustedes tienen una sola batería de estas o simplemente quieren cargar una sola batería de estas. Entonces, ¿cómo harían para cargarla con un cargador de celular? Que es la opción que le estoy dando hoy. Entonces, fíjense, para este caso, pues no podemos usar ya diodos porque el voltaje pues se nos hace muy bajito y tenemos que recurrir a otra opción. Entonces, ¿cuál es esa opción? Fíjense, aquí vamos a recurrir a un transistor TIP 41C. Es un transistor PNP. Vamos a abrir estas paticas por acá. Y es un transistor PNP de potencia, como pueden ver, o sea que calienta un poco. Y eso es porque para cargar esa pila quizás el transistor empieza a calentar y deberíamos usar uno de estos de potencia. ¿Sirve cualquier transistor NPN? Sí, cualquier transistor NPN funciona para este caso. Entonces, este transistor, lo único que ustedes deben saber es que esta patica es la base, este es el colector y este es el emisor. ¿Por qué hay que saber eso? Bueno, ya les voy a indicar qué es lo que vamos a hacer con este transistor. Nosotros para hacer este cargador, aparte del transistor, también vamos a requerir dos resistencias de 1 kilo-ohmio. Si se fijan, las resistencias de 1 kilo-ohmio son marrón, negro, rojo. Entonces, esta nos va a tocar soldarlas acá y eso es lo que voy a hacer. Ya les voy a indicar cómo las voy a soldar. Vamos a soldar una de estas resistencias desde el colector, que es el del medio, con la base, que es esta. Entonces vamos a soldar acá. Ok, así me va quedando. Ahora, esta otra resistencia la voy a soldar desde la base y la voy a dejar al aire. Simplemente va a quedar al aire. Y ya van a ver por qué también. Y vamos a soldar acá esta resistencia. Allí la soldé, pero la pude haber soldado también por acá. Da igual, porque acá todo esto se comunica, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es todo. Eso es todo lo que vamos a soldar. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Fíjense, acá tenemos el emisor y acá tenemos el colector. Entonces, esta resistencia vamos a colocarla así. Ya ustedes van a ver por qué. Vamos a colocar el negativo que viene de acá, del cargador, con este pin de acá, con el que me quedo libre de la resistencia. Y el positivo lo vamos a colocar con el colector que dijimos que es este de acá del medio. Ok, ahora de acá del emisor, este que está acá es el emisor, ¿verdad? Vamos a colocar un cablecito así. Y desde acá, desde este lado de esta resistencia, vamos a colocar otro cablecito. Y listo, vamos a dejarlo así. Vamos a colocar el multímetro, que siempre es importante tener el multímetro acá. Y vamos a colocar el negativo acá del multímetro. Y el positivo, vamos a colocarlo por este lado, por acá. Ok, y vamos a colocar aquí el cargador y vamos a enchufar. Y fíjense el voltaje que tenemos allí, 2,3 voltios. No he colocado nada, no he conectado nada. Entonces vamos a agarrar una pila o batería de estas y vamos a colocarla con el negativo por aquí y el positivo por aquí. Y vamos a ver qué voltaje, o vamos a ver si comienza a cargar. Fíjense, se fue a 1,4, pero allí está 1,3 y va a empezar a subir, fíjense. 1,7, bueno, allí está 1,4, 1,5, 1,6. Como pueden ver, comienza a subir poco a poco y eso es porque se le está inyectando corriente a esta batería. En la medida que se le inyecta corriente,
pues obviamente el voltaje comienza a subir. Ok, vamos a agarrar otra batería diferente. A ver, que de repente esté. Fíjense, esta batería está también parecido, pero aquí pues está subiendo también más rápido. 1,452, 1,453. Bueno, entonces como ustedes pudieron ver, aquí lo que hicimos fue un cargador también, pero ahora lo hicimos con un transistor, basado en un transistor. Entonces vamos a apagar acá y vamos a desconectar acá un momento. Entonces, en este caso, este circuito es un poquito más complejo, pero igualmente le voy a hacer el diagrama para que ustedes lo tengan por allí. Entonces, fíjense, por acá tenemos el cargador, como siempre, el cargador de celular. Tenemos por acá la parte del enchufe. Por acá tenemos la parte del conector USB. Y por acá sale un cable. Y de este cable sale el rojo y el negro. Entonces ya saben que aquí está el positivo en el rojo y el negativo acá. Entonces de aquí salen 5 voltios. Ok, entonces este transistor lo vamos a dibujar de la siguiente forma. Ustedes saben que un transistor NPN tiene la siguiente simbología. Vamos a hacerlo así. Acá tenemos el colector. Este es el colector. Esta es la base y este, aquí le ponemos la flechita, es el emisor. Entonces, colector, base, emisor. En este caso, físicamente, vamos a dibujarlo por acá. El transistor físicamente es así. Aquí está la base. En el medio está el colector y aquí está el emisor. Entonces, como pueden ver, aquí está el esquema físico, pero aquí está el esquema eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se soldó una resistencia que va del colector hacia la base. Y luego se soldó otra resistencia de la base y se dejó por acá, así. Ok, la pila o batería, vamos a dibujarla por acá. Está acá. Entonces el positivo se conectó simple y llanamente con el colector, que también está unido con la resistencia de 1 kilo ohmio. Y esta resistencia también es de 1 kilo ohmio. Son iguales las resistencias. Y el negativo lo vamos a conectar con este punto. Entonces el común de acá, el negativo, viene acá. Y para la batería también el negativo viene acá. Este es el negativo de la batería y este es el positivo. Y el positivo de la batería va a venir desde el emisor. Esta batería es de 1,5 voltios. Y ese es todo el diagrama o esquema para hacer el cargador de baterías para una batería de estas recargable. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo con todo esto es reducir el voltaje más o menos a 2 voltios o cercano a 2 voltios, un poco más de 2 voltios, para que de esa forma nosotros le inyectemos por acá una corriente y carguemos la batería de esa manera. Entonces, básicamente, esta es la otra opción si ustedes quieren recargar una sola batería de estas con un cargador de celular. Bueno, hasta el momento ya les enseñé 3 métodos o 3 formas o 3 variantes para cargar baterías con un cargador de celular cualquiera. En verdad que este cargador es genérico, ustedes podrían usar este o el que ustedes tengan en su casa. Y como vieron, podemos cargar baterías de 3,7, podríamos cargar 2 baterías en serie o podemos cargar una sola batería. Entonces, bueno, espero haberles ayudado el día de hoy con estas ideas o estos inventos. Y si les ha gustado el video, como siempre, denle like, compartan. Si tienen alguna duda o sugerencia, me la pueden dejar por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que voy a seguir haciendo videos muy interesantes de electrónica. Como ustedes saben, el mundo de la electrónica es bastante amplio, pero muy interesante. Entonces nos vemos en el siguiente video.